Adelante. Claro, les voy a decir que... Bueno. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta tercera sesión del Club de Bolsa, que es la tercera del año del curso académico, y con ello cerramos el curso académico. Y la verdad es que, como siempre, agradecer a EDEM el que nos permita esta iniciativa en la que hablamos un poco de cómo están funcionando los mercados de capitales. Y agradecer, como siempre, a los ponentes, hoy digo ponentes, agradecer a mi compañero de fatigas, a Luis Sanz, director de inversiones de Atilán, que llevamos 5 años y medio con esto, Luis. Parecía que... y por muchos más. Y decía que empezamos hace 5 años y medio a hacer estas sesiones y hoy es la primera vez que abrimos la sesión a un profesor externo. A Eugeni Segarra, gestor del NAO, la gestora NAO. Eugeni, molt benvingut, moltíssimes gràcies. ¿Y cuál va a ser el menú? Sin más dilación, ¿cuál va a ser el menú del día? Este es el menú del día. Vamos a hablar, voy a empezar hablando yo de la inflación, de las bolsas, del sentimiento de mercado en este momento, daros una pincelada de los tipos de interés especialmente. Después Luis hará una revisión de los sesgos del mercado y hablará de Daniel Kahneman y haremos, yo creo, Luis, un sentido homenaje al maestro. Porque lo que él encontró, lo que él descubrió y lo que él investigó es algo que se va a seguir interpretando y se va a seguir gestionando en los años, en las décadas futuras, seguro. Y después Eugeni, como digo, hablará de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de carteras. Y además traerá ejemplos reales porque ella está gestionando con la inteligencia artificial su cartera, ¿de acuerdo? La cartera del fondo. Empezamos. A ver, algo que siempre me gusta contar es que el mercado busca una narrativa. ¿En qué sentido? El mercado necesita un marco intelectual, un marco de interpretación de lo que está sucediendo en este momento en el mercado de capitales. Y siempre que hablamos de esto, siempre que hablamos de narrativas económicas, siempre volvemos a Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, porque Robert Shiller habla mucho de cómo las ideas se viralizan, de cómo una idea cala dentro de una población y cala dentro de los agentes económicos que están operando dentro de los mercados de capitales. Entonces, esa dispersión de esa idea, Shiller la compara con un contagio. Y lo que él dice es que ese marco, esa perspectiva de interpretación de la realidad, de lo que está sucediendo, puede ser pues, que las acciones como Tesla van a subir indefinidamente o que el precio de la vivienda va a subir indefinidamente. Ese tipo de ideas se contagian entre la población y ese marco intelectual, esa idea, esa perspectiva, esa visión, se va a mantener mientras llegue información que corrobore esa perspectiva. Si llega información nueva que ya no corrobora esa perspectiva, ese marco de interpretación declinará y decaerá y aparecerá un nuevo marco de interpretación de la realidad. Entonces, por poneros solo algunos ejemplos, nosotros utilizamos un símil, que es que la economía, y lo utilizan los mercados de capitales, que la economía es como un avión. Entonces, ¿cuál es la narrativa que se ha vivido en los últimos años? La narrativa que hemos vivido es, en el 2022, en verano, te decían, disfruta del verano, que después del verano viene un aterrizaje duro, viene recesión profunda, viene inflación alta, etcétera, etcétera. En 2023, la perspectiva era no va a haber aterrizaje, la economía va a crecer suavemente y la inflación seguirá alta, algo que no tenía mucho sentido porque los bancos centrales no van a dejar que la inflación siga alta. Y finalmente, la sensación de este año, a principios durante el primer trimestre, era que el aterrizaje va a ser suave, la recesión será suave, incluso puede haber un crecimiento moderado y la inflación se va moderando, ¿vale? Era el mejor de los mundos. Eso durante el primer trimestre de este año. Si miramos el último año, los últimos 12 meses, la verdad es que ha sido espectacular. Hemos tenido incluso, además, como veis ahí, subidas del entorno del 32% en los últimos 12 meses, del 17% del IBEX, que ha arrancado.
maravilloso. En el Standard & Poor's, en el 9 de febrero de este año, pues llegó a los 5.000, el récord. El IBEX 35, el 26 de marzo, llegó a los 11.000. Y de alguna manera parecía que las bolsas estaban dando precio a la perfección, ¿no? A que el mercado iba a seguir creciendo, que las compañías iban a seguir vendiendo, que el mercado era resiliente, que el consumo estaba fuerte y que también, no sé, que íbamos a tener todos helado de postre, para la sensación, y un pony para los niños. Y, de alguna manera, esta transparencia ya la hemos utilizado alguna vez, pero me gusta mucho, parecía que las bolsas desafiaban la gravedad en ese sentido. En el sentido de que los tipos estaban altos, no pasaba nada, ahí había una crisis en la economía china, no pasaba nada, pasaba por encima, el endeudamiento de los estados sigue creciendo, no pasa nada, y además guerras, ¿no? En varios frentes. Y en el 2024, en lo que llevamos de año, el mercado no cedía. Es verdad que hemos subido en el año 4%, 8%, 10%, pero bueno, está siendo un año relativamente positivo. ¿Por qué? Pues la idea de que los tipos de interés han tocado techo, van a empezar a bajar, la idea de que la mejora del cuadro macroeconómico va a significar una mejora de los resultados empresariales, que las empresas van a ganar más dinero. Sorprendentemente, las empresas han sido capaces de transmitir subida de precios a sus clientes, y algo que en marzo estuve en Forinvest y tuve la oportunidad de hablar con muchísimos analistas y con muchísimas personas de la industria, y todos te decían esto, ¿no? La inteligencia artificial va a incrementar la productividad, esto seguro. Hablabas de Microsoft de una conferencia diciendo ya hay más de 20 compañías del IBEX 35 que están operando con herramientas nuestras, están monetizando, están ganando dinero. Hoy hemos tenido una charla de Google para el staff y el de Google decía que esto es una revolución, que es como la rueda, como el fuego, como la electricidad, y que va a suponer un incremento brutal en la productividad. Algo así como que estuviéramos al principio de los 90. Y todo esto es otro marco de interpretación de la realidad, una narrativa económica. Pero en el último mes, la narrativa ha cambiado. Las bolsas han empezado a caer. Menos nuestro IBEX 35, que ha salido un poco hacia arriba, las bolsas han empezado a caer llamativamente. Y la cuestión es, ¿ha perdido momentum? ¿Ha perdido este momento y por qué? Y la verdad es que el sentimiento ahora es de miedo. Este índice, como sabéis, es el de la CNN, el índice del miedo y de la avaricia, y ahora estamos en 37. Hoy miedo, hace un año estábamos en el punto de avaricia, hace un mes estábamos en 68, avaricia, y ahora estamos en 37, miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, incluso Tesla, la narrativa ha cambiado. Hablábamos en el anterior club de bolsa de las 7 magníficas, ¿recordáis? Y hablábamos de que Tesla también estaba metida dentro de las 7 magníficas, y Tesla ha cascado un 42% en el año. ¿Por qué? Pues bueno, ha perdido un 9%, esto se supo al final del primer trimestre, que ahí habían caído las entregas un 9%, primer trimestre contra primer trimestre. Ha habido un recorte, van a recortar sus precios por la competencia china, y además otra vez la narrativa de los coches eléctricos ha cambiado. Daba la sensación de que la velocidad de despliegue de los puntos de recarga no era tal como se había predicho, iba a ser más lenta, con lo cual el despliegue de los coches eléctricos no va a ser tan rápido como se había previsto. Recapitulando, ¿qué está pasando y dónde está poniendo el ojo el mercado? ¿Por qué ese cambio de narrativa? ¿Por qué ese cambio de perspectiva? Y voy a distinguir dos zonas. Voy a distinguir la eurozona respecto a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa la inflación sí que cede, sí que está bajando y se está acercando a esa línea en azul claro, que es el 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? De hecho, en marzo fue del 2,4%. Ahí tenéis la bajadita. Pero tenemos un pequeño problema, que es la última milla en cuanto a la inflación de servicios. Pero en términos generales, la cosa está bajando y está yendo donde tiene que ir, al 2%. Mientras, en Estados Unidos, la inflación no cede. Como veis, se ha quedado ahí, parada, y de hecho ha empezado a repuntar. Y ahí la perspectiva se disocia entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa? Y esto es lo grave para Estados Unidos y para la Reserva Federal, que las expectativas de inflación se han desanclado. ¿Qué quiero decir? Yo siempre digo, y siempre explico en las clases, que el trabajo, la labor de un banquero central es mantener las expectativas ancladas de los agentes económicos. ¿Ancladas a qué? Al 2%.
Y el banquero central tiene que comunicar en un 90% de su tiempo, siempre está en ruedas de prensa, siempre está comunicando, hablando con la prensa, está hablando con medios de comunicación, y un 10% ejecutar. Y el problema para ellos es que ahí ha habido una subida en el último trimestre. Y además lo peor es esto, que la media a un año ahora es del 3%, la media a 3 años del 2,9% y la media 2,6% para 10 años. Perdón, para 5 años. Es decir, las expectativas de los agentes económicos para un año es el 3% y para 3 el 2,9%. Es decir, se han desanclado esas expectativas del 2% y eso es un problema para la Reserva Federal. Aquí lo podéis ver más claro. Ahí tenéis en azul oscuro la visión, la expectativa a 2 años. ¿Veis que se ha ido al 2,8%? Se ha ido para arriba. Aquí abajo está el 2%, donde quiere ir la Reserva Federal. Y la expectativa a 2 años de inflación se ha ido al 2,8%. Eso es un problema para la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere eso en el 2%. Y ahora los agentes económicos están esperando una inflación a 2 años de más del 2,8%. Lo cual le da motivos a la Reserva Federal para no bajar tipos de interés. ¿Qué es lo que dijo Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, el 16 de abril? Hace nada. Dijo, hemos dicho en el comité que necesitaremos una mayor confianza en que la inflación se esté moviendo de manera sostenible hacia el 2%, antes de que sea apropiado relajar la política monetaria. Y añadió, los datos recientes no nos han dado una mayor confianza y en cambio indican que probablemente tomará más tiempo del esperado lograr esa confianza. Y eso ya es un cambio de paradigma y eso fue el 16 de abril. Y ahí tenéis cómo ha cambiado la narrativa. Este gráfico lo que te dice es, a principios de año, en esta zona de aquí, vamos a mirar la línea azul oscuro. Estos son las expectativas de tipos en diciembre del 23, de rebaja de tipos. Entonces, si miráis, estamos hablando de que la rebaja de tipos iba a estar alrededor, en Estados Unidos, los analistas esperaban que iba a estar alrededor del 1,5, 1,6% de rebaja de tipos de interés este año. Ahora, la rebaja de tipos se ha ido allá arriba, es decir, los analistas esperaban en abril solamente una rebaja de tipos en el año, en lugar de 1,6, de menos de 0,5%. De hecho, ahora se habla de un 0,25% si se rebajan los tipos de interés en Estados Unidos antes de final de año. Y eso tendrá un efecto en el tipo de cambio euro-dólar seguro. Entonces, la nueva narrativa que se impone es que los tipos de interés estarán higher for longer, más altos por más tiempo, al menos en Estados Unidos. Y la duda es, ¿Estados Unidos bajará tipos en verano o en diciembre? Parece que en verano ya no los va a bajar. Los bajará después, en otoño o en diciembre. Y es más, anoche en el Financial Times leí que un 20% del mercado incluso apostaba a que iban a haber subida de tipos de interés en el 2024. Pero bueno, esto también, esa narrativa puede cambiar. Pero os cuento la última pieza de información que leí ayer sobre los tipos de interés. Mientras, en Europa, la situación es totalmente diferente. Las expectativas sí que están ancladas. Esto es el resumen, la misma encuesta que se hace en Estados Unidos, se hace aquí en Europa a los agentes económicos y la hace el Banco Central Europeo. Entonces, fijaros, ahí tenéis en diciembre del 23 la inflación esperada para el año 25 y para el año 26, 2,1, 1,9 en diciembre. Ahí sí que está anclada. Ahí sí que los agentes económicos están pensando lo que quiere que piense el Banco Central Europeo. Y en la que se ha conocido ahora en abril, porque esos son datos de la encuesta de marzo, fijaros que todavía está más alineado con lo que quiere el Banco Central Europeo, el 2% y el 1,9%. Es decir, esta encuesta sí que le está dando motivos al Banco Central Europeo para recortar tipos, porque las expectativas a largo plazo están ancladas al objetivo del 2%. Fijaros, aquí os traigo un ejemplo que nos dio un profesor, que se llama el profesor Ayora, que está en Bruselas y que da clases en el máster de FinTech, y nos sacó esta transparencia que en el diciembre del 22 las expectativas para 2024 eran del 3,4%. Y a partir de ahí el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. ¿Por qué? Porque las expectativas no estaban ancladas al 2% en diciembre del 22. Tuvo que subir tipos de interés para llevarlas a ese punto. Entonces, ¿qué motivos tiene el Banco Central Europeo para bajar tipos de interés? Las expectativas están ancladas y además, fijaros que la economía está
digamos, un poquito mustia. No está creciendo con mucha fuerza. Especialmente en Alemania la situación es tensa. Y por eso pongo esta imagen de la economía europea con tiritas, ¿no? de que, digamos, sería interesante esa bajada de tipos de interés. Y por último, en mi parte, lo que dijo el mismo abril 16 Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Ella dijo, si no tenemos un gran shock en los acontecimientos, traducción, si no hay problemas en los conflictos bélicos, especialmente en el conflicto de Irán, Israel y Gaza, y haya subida de shock petrolífero, en un plazo razonablemente corto podríamos moderar la política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? La previsión del primer recorte sería de un 0,25% de recorte de tipos de interés en junio del 24. Y el mercado apuesta en un 75% de probabilidades a que eso va a pasar en junio. Gracias. Luis. Muchas gracias, Felipe. De nada. Bueno, vamos a hablar de sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos fundamentalmente porque falleció recientemente Daniel Kahneman y como es el padre de toda esta teoría de sesgos cognitivos, nos parecía muy interesante, ¿no? Y es, bueno, este es el señor Kahneman y el tan famoso libro que escribió, el Thinking Fast and Slow, que es bastante recomendable si queréis ampliar de esto, es bastante interesante de leer. Bueno, breves pinceladas, psicólogo y economista, y lo más destacado es que consiguió el premio Nobel en 2002, ¿no? Junto a su compañero Amos Tversky, o como se pronuncie, por sus estudios sobre racionalidad limitada y cómo toman decisiones cuando hay incertidumbre en las personas, ¿no? Si recordáis, en algunas otras sesiones del Club de Bolsa hemos hablado que el paradigma en economía es que los agentes del mercado son racionales. Y Daniel Kahneman lo que explica es que los agentes del mercado somos nosotros y no siempre nos comportamos de manera 100% racional. Hay unas pautas de comportamiento que no son racionales si las analizas a posteriori, ¿no? Entonces, toma decisiones en momentos de incertidumbre, lo que te hace es que tu racionalidad queda limitada, ¿vale? Y esto lo explica con la teoría de las perspectivas, que tú tomas decisiones distintas a la que te diría un modelo económico tradicional que tomaras, ¿vale? Por estos sesgos cognitivos que todos tenemos. Bueno, ¿qué son los sesgos cognitivos? Pues daros cuenta que nosotros durante nuestro día a día tomamos muchísimas decisiones. Giro en esta calle o giro en la siguiente. Me voy de casa 5 minutos antes, 5 minutos después. ¿Qué como hoy? ¿Qué ropa me pongo? ¿Contesto primero a este mail o a este otro? ¿Me quedo después con los compañeros de trabajo a tomarme algo o no? O sea, hay multitud de decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, como tomamos todas esas decisiones, eso pues es nuestro cerebro, que es quien toma esas decisiones, consume energía, ¿vale? Y ese consumo energético, desde un punto de vista de ventaja evolutiva, pues no es interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestro cerebro crea atajos mentales. Pensar que si para cada decisión que tenéis que tomar tuvierais que pasar un proceso de reflexión muy profundo, sería agotador, ¿no? Imaginaros, todas las mañanas te levantas por la mañana, ¿qué ropa me pongo? Pros y contras de ponerme este pantalón, esta camisa o lo que fuera. Sería tremendamente agotador, ¿no? Entonces creamos esos atajos mentales para consumir menos energía. Claro, esto nos permite tomar decisiones muy rápido. Procesamos información de manera muy rápida y tomamos decisiones muy rápido. Y esto, como os decía antes, es un mecanismo evolutivo que es muy útil, ¿no? Imaginaros, hace miles de años en la sabana africana, estás esperando sentado en una roca y de repente oyes que se mueven unas hierbas detrás de ti. Tienes dos posibilidades. Te puedes parar tranquilamente a ver si es una rana que está saltando. Esa es una opción. Y la otra opción es salir corriendo. Si tu supervivencia depende de ello, vas a salir corriendo. Entonces, de esa poquita información que estoy oyendo un ruido detrás de mí que no veo lo que es, tomas instantáneamente una decisión, ¿vale? Porque es una ventaja evolutiva. Y eso lo tenemos todos en nuestro cerebro grabado, ¿vale? Pero esto, si lo sacas de ese contexto, si lo sacas del contexto para el que, digamos, se desarrollan los sesgos cognitivos, te puede llevar a cometer errores o tomar conclusiones irracionales, ¿vale? Entonces, voy a intentar explicaros algunos sesgos con ejemplos, me parecen los más reales que he encontrado, ¿no? Sesgos del anclaje. ¿Qué dice este sesgo? Esto es que la primera información que te dan de algo es la que se te queda grabada a fuego, ¿vale? Y eso, pensar, por ejemplo, en una negociación, ¿no? Siempre hay mucho miedo de ¿quién dice el primer valor? Bueno, pues si lo analizáis como un espectador frío en una negociación, si de repente vas a comprar un coche y alguien te dice el coche vale 50.000 euros, aunque sea un disparate, toda la conversación va a girar en torno a por qué el coche vale o no vale 50.000 euros.
Y a lo mejor el coche vale 20. Pero ya no, o sea, tú le vas a estar diciendo, hombre, ¿cómo me vas a pagar 25.000 por el coche? Si vale 50, ¿vale? Te han anclado a una cifra que es la primera que te han dado, ¿vale? Esto en negociación y en venta es súper útil. El primer dato que viene encima de la mesa, toda la conversación gira en torno a ese dato, ¿vale? Este sesgo, si queréis intentar hacerlo un día en un entorno más distendido, poner en un sitio de la clase una pizarra un número apuntado, ¿vale? Y luego hacer una pregunta que no tenga absolutamente nada que ver con ese número. Un porcentaje muy alto de la gente os va a contestar algo similar a ese número, ¿vale? Porque es lo primero que ves y te anclas a ese número. Te anclas, de verdad, que esto parece, estás haciendo un truco de magia, ¿no? Es verdad, ¿vale? Te anclas. El primer número que te dan, tu cerebro se agarra a ese número, ¿vale? Claro, ¿qué cosas, por ejemplo, en inversión pueden suceder cuando estáis pensando en inversión y sesgos cognitivos? Puedes tener el buy the dip, ¿no? Oye, ha bajado esto, compro. Y lo único que estás mirando es que una acción que a ti te gusta ha bajado un 10%. Y te queda grabado a fuego que ha bajado un 10%. Y dices, qué bien, ha bajado un 10%, ahora compro más barato. Pero no te paras a pensar, oye, ¿por qué ha bajado? ¿Vale? Entonces, si toda tu discusión gira en torno a ha bajado un 10%, ya estás en ese sesgo, ¿vale? ¿Qué estrategias puedes hacer para evitar esto? Pues coge toda la información lo más diversa que puedas. Cuando tienes que tomar decisiones de inversión, date un tiempo, ¿vale? O sea, analiza la compañía, cierras el trabajo, te vas a hacer otra cosa y mañana lo abres con ojos frescos. Y si puede ser, no empieces por la primera página de lo que has analizado. Léete la página 3, ¿vale? No cojas el primer dato siempre el mismo, ¿vale? Eso te ayuda a evitar o contrarrestar un poco este sesgo de anclaje. Sesgo de descuento. Este sesgo básicamente es que todos preferimos recompensas inmediatas a recompensas lejanas en el tiempo, ¿vale? Incluso, aunque las de largo plazo sean más rentables, ¿no? O mejores para nosotros, ¿vale? Por ejemplo, con los antivirus, ¿no? Que puedes contratar un antivirus que te puede costar 10 euros al mes o un pago único 80 euros al año, ¿vale? Claramente, ¿cuál de esos dos modos de pago te es más eficiente desde un punto de vista económico? El de 80, ¿no? Te estás ahorrando 40 pavos al año. Y el coste financiero de 40 euros durante un año es insignificante versus ese efecto, ¿verdad? ¿Y por qué la mayoría de gente escoge 10 euros al mes en vez de 80 euros al año? Pues porque estás fijándote en que hoy el sacrificio que tengo que hacer es solo pago 10, me ahorro 70, ¿vale? No, estás descontando en el tiempo, estás valorando mucho más gastarte solo hoy 10, aunque durante todo el año te vas a gastar 120, ¿vale? Esto, claro, en inversión, sobre todo en inversión de largo plazo, es fundamental, porque si no eres capaz de disasociar las recompensas inmediatas, vas a tomar decisiones de inversión subóptimas, ¿vale? Si tú te pones a hacer solo inversiones muy cortoplacistas, imagínate, te pones a analizar una compañía, ¿no? Y dices, esta compañía creo que me va a dar una rentabilidad de un 20% en un año. Y esta otra me va a dar un 15% en 3 años. ¿Un 20% es más que un 15%? Sí, pero un 20% en un año es mucho menos que un 15% en 3 años. Entonces, decisiones de inversión que, si os paráis a mirarla, te lleven a ponderar mucho más lo que está cerca en el tiempo, son muy malas, ¿vale? Claro, ¿qué tienes que intentar hacer? Visualiza todo lo que puedas las consecuencias a largo plazo. Veréis que con los sesgos cognitivos en muchas ocasiones se trata de evita la trampa que te va a hacer el cerebro. Y esa trampa, evítala poniéndole cosas evidentes delante. Visualiza cuáles van a ser las consecuencias de decisión en el largo plazo, ¿no? Y en muchas ocasiones trocea el problema del largo plazo en plazos más pequeños. Si tú, por ejemplo, si tenéis que hacer un proyecto a largo plazo, si te pones un objetivo a 5 años, el objetivo a 5 años te va a resultar mucho más difícil que 5 objetivos a un año. Entonces, trocéalo, hazte la trampa tú solo, ¿vale? Bueno, sesgo de disponibilidad. Esto básicamente es que te va a influenciar lo que tienes más accesible o te resulta más memorable, ¿no? El ejemplo es el del tiburón, ¿no? Las muertes por ataques de tiburón son increíblemente menos frecuentes que las muertes por mosquitos. Sin embargo, todos tenemos una percepción de que los tiburones son muchísimo más peligrosos. ¿Por qué? Porque Spielberg hizo un trabajazo con tiburón y porque es muy impactante cuando sale una muerte de un tiburón que sale en todas las noticias. Eso se te graba mucho más
que el dato objetivo de que son menos peligrosos estadísticamente, ¿vale? Aquí saqué la estadística, la verdad es que me pareció alucinante. Mosquitos 1 millón de muertes al año, tiburones en torno a 40 muertes al año. Y a todos nos parece mucho más desafiante o mucho más peligroso, nos da mucho más miedo un tiburón que un mosquito, ¿vale? Ese sesgo cognitivo tiene mucho que ver con que la información disponible que tenemos sobre muertes causadas por tiburón son muchísimos más datos que muertes causadas por mosquitos, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Oye, piensa estadísticamente. Intenta hacer un pensamiento estadístico sobre la decisión que estás tomando. Buscar en Google cuántas muertes causa uno y otro es muy fácil. Pero te va a pasar lo mismo con accidentes aéreos y accidentes por carretera. Te pasa igual. Unos son muchísimo más impactantes, se quedan más grabados que los otros, pero estadísticamente no te dice eso, ¿vale? Y claro, mucho cuidado con las modas, porque las modas lo que hacen es que realimentan muchísimo la información disponible de un tema, ¿vale? Bueno, sesgo de confirmación. Este es tremendamente peligroso, este yo creo que todos caemos, que básicamente es, yo creo que el sol mañana no va a salir y voy a buscar todos los datos posibles que verifiquen que el sol mañana no va a salir, pero solo esos datos, ¿vale? De todos los datos disponibles que hay, voy a buscar solo los que verifican lo que yo creo, ¿vale? ¿Cuándo sucede esto? Pues, por ejemplo, si leéis prensa, lo más habitual es leer prensa que es afín a vuestras ideas, ¿vale? O si seguís a gente, a periodistas en Twitter o en la red social que sea, lo más habitual es seguir a gente que es afín a tus ideas, ¿vale? Eso es el ejemplo extremo, son las redes sociales, que se genera un efecto de amplificación brutal, ¿vale? En el que alguien publica algo con el que tú con esa persona te identificas, te aíslas de si lo que dice está bien o está mal, es verdad o es mentira, y eso genera mucho eco porque esa persona es afín a tus ideas, ¿vale? Ese sesgo de confirmación, que busques confirmación de tus ideas, es muy natural, pero es muy peligroso, ¿vale? En inversión, esto, creo que no, bueno, yo sí que lo he hecho alguna vez, porque todos tenemos estos sesgos. Haces una inversión y de repente el margen es un desastre, ¿no? De repente publican resultados en donde tú pensabas que iban a hacer un margen de un 30%, es un 20%. ¿Y qué haces? Dices, sí, bueno, el margen ha caído, pero el volumen se ha mantenido, ¿vale? Tú buscas un dato que confirme que tu decisión de inversión es correcta. No estás mirando el dato en global, estás buscando solo los datos que confirman lo que tú quieres oír, ¿vale? ¿Cómo evitar esto? Pues siendo un poco masoquista y buscando opiniones contrarias a las tuyas, ¿vale? Tienes que buscar siempre por qué el argumento del otro es válido, por qué el dato que desautoriza lo que yo creo es válido, ¿vale? Eso os va a permitir tomar mejores decisiones. Es molesto, pero... Bueno, sesgo de supervivencia, este es muy interesante. Este básicamente es que tú cuando haces una muestra de una población te quedas solo con los que han pasado un proceso de selección. Te quedas solo con los que han sobrevivido, ¿vale? Ejemplo típico, Segunda Guerra Mundial, los aviones recibían impactos de bala, intentaban reforzar su blindaje y la primera propuesta era reforzar el blindaje donde tenían los agujeros de bala. Pero claro, esos aviones eran los que volvían y lo que interesaba era hacer que volvieran más. ¿Dónde había que reforzar el blindaje? En los que no tenían agujeros de bala porque esos no volvían, ¿vale? Entonces, claro, eso en inversión, ¿con qué sucede? Pues con que darte historias de éxitos rotundos y aplicarlas a todo. Todas las empresas de inteligencia artificial van a ser la leche, no todas, no. Algunas van a ser un fracaso. ¿Todas las empresas de tecnología van a ser la leche? No, algunas van a ser un fracaso. O sea, quedarte solo con el superviviente como un ejemplo que extrapoles al conjunto de la población es muy peligroso, ¿vale? Aquí lo más interesante es intentar buscar razones de por qué las cosas que fallan han fallado, ¿vale? En el caso del avión, ¿por qué no volvían los aviones? No te importa tanto saber dónde tienen los agujeros los que vuelven, sino por qué no vuelven los que no vuelven, ¿vale? Es hacer el sesgo contrario. No me importa la selección, los que han pasado la selección, sino los que no han pasado la selección, ¿vale? Bueno, y aversión a la pérdida, que probablemente creo que es el sesgo padre del que nacen todos los demás, ¿vale? Y es que todas las personas nos fastidia mucho más perder 10 que la alegría que nos da ganar 10, ¿vale? Nos genera mucha más insatisfacción, ¿vale? Y eso tiene muchísimas derivadas. Entonces, por ejemplo, heredas una casa y hace unos años valía 100.000 euros y hoy la puedes vender por 80.000, pero no la vendes porque estás perdiendo 20.000. No estás perdiendo nada. O sea, pero te fastidia más haber dejado de venderla a 100.000 hace 10 años y que hoy valga 20.000 euros menos. Pero tú no estás perdiendo nada, ¿vale? Entonces, en inversión, por ejemplo, hay una frase muy famosa que es, oye, nunca cojas un cuchillo en caída libre,
Porque lo que está bajando va a continuar bajando. Bueno, depende. Si lo que está bajando está a un precio de ganga, ¿por qué no lo vas a comprar? ¿No? Si una compañía a mí me gusta a 10 y ahora vale 5 y sigue bajando, pues mejor, más barata la voy a comprar cada vez, ¿no? Entonces, también aferrarte a malas inversiones. Haces una inversión y además siempre te pones la excusa, es que esta es una inversión estratégica de largo plazo, ¿vale? Llevas perdido un 50%, te aferras a esa mala inversión antes que explicitar esa pérdida. Tú no quieres reflejar, porque mientras no vendes las acciones tienes ahí una pérdida, pero no te duele tanto. Pero tú no quieres reflejar esa pérdida y probablemente con ese dinero invertido en cualquier otra cosa te iría mejor que aferrándote a esa mala inversión, ¿vale? Entonces, hay que pensar siempre a muy largo plazo cuando invertís y hay que aprender a tolerar la volatilidad. Pues las inversiones, sobre todo en mercados de capitales, son muy volátiles, hay que tolerarlo. Y aquí solo un último mensaje, y es que invertir siempre, siempre, siempre conlleva riesgo. Siempre. Si no estás dispuesto a tomarlo, no inviertas. Pero la decisión de no tomar riesgo es una decisión de inversión igualmente. No quiero tomar riesgo, pues estarás invertido al 2%, pero estás tomando una decisión de inversión, ¿vale? Bueno, perdón, la conclusión, sí. Bueno, este ejercicio lo habréis visto en 3.000 periódicos o revistas o programas. Ordena estas 3 figuras en función de su longitud. ¿Verdad que todos sabemos que miden lo mismo las líneas? ¿A que aún así veis unas más largas que otras? Bueno, pues esos son los sesgos cognitivos. Eso lo tenemos todos grabado en nuestro cerebro, a fuego. O sea, lo único importante es saber que tienes un enemigo en casa. Que eso es así. No, a mí no me afecta, no, mentira, nos afecta a todos. Bueno, a lo mejor hay algún caso de alguien que no, pero nos afecta a todos. Lo importante es que sepáis que tienes el enemigo en casa cuando tomas las decisiones, ¿vale? Perdón. Eugeni. Sí. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Antes que nada comentar que si hay algún inversor que no se asuste, que continuamos sin cambiar el proceso de inversión y es fundamental, aunque utilicemos la inteligencia artificial. Dicho esto, me gustaría comentaros la IA como servicio y no lo que hay detrás, porque inteligencia artificial hoy en día se utiliza para casi todo, pero bueno, hay que tener en cuenta de lo que muchas veces utilizamos IA, estamos hablando de Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, que a su vez es un conjunto de la inteligencia artificial. Pero bueno, a través de toda la matemática y algoritmos que hay detrás, se han creado servicios que han explotado a raíz de ChatGPT, que hizo una utilización dándole algunas vueltas sobre los transformers que presentó Google en 2017, que tenéis el paper, si lo buscáis, que se llama Attention is all you need. Ese fue el momento en el que empiezan a despegar los LLMs. Esto, junto con el poder de cómputo y la nube, han hecho que lleguemos donde estamos. Dicho esto, yo voy a hablaros hoy de cómo utilizo en mi día a día estos servicios, que básicamente son ChatGPT y Cloud, que es el de Anthropic. Y básicamente lo utilizo para 3 fines que yo creo que son extrapolables a muchos campos. Uno es bajar la barrera de entrada a la generación de código, lo cual es muy potente a la hora de crearte scripts, de crearte herramientas de análisis, de crearte backtests sobre cualquier idea de inversión que te pueda llegar. El segundo sería utilizarla para resumir información. Pre-ChatGPT a mí día a día me pueden llegar pues, muchos correos con mucha información de muchas empresas que obviamente pues, las descartas cuando están fuera de tu watchlist o obviamente de tu cartera. Ahora es muy sencillo pasarlas por ChatGPT y conseguir la información. Y la tercera, muy ligada con la primera, es la automatización de tareas. ¿Cómo utilizo yo en la generación de código? Pues bueno, aquí tenemos algún ejemplo que otro, que básicamente con ChatGPT, el de pago, eres capaz de subirle CSVs, de subirle cualquier tipo de información como documentos y hacer preguntas de una manera interactiva sobre el documento y los datos que le has pasado, siendo capaz de realizar backtest, de representar gráficamente, de hacer análisis estadístico, de pasarle algoritmos de Machine Learning, todo eso a través del propio ChatGPT. No sé si alguno de vosotros está familiarizado con esto, pero al final yo creo que es muy potente, no para suplir a los humanos, que yo creo que esto al final no es más que una herramienta que bien utilizada te puede aportar mucho valor, pero que en manos de una persona que no sabe lo que está haciendo o que desconoce el propósito final de sus peticiones, pues al final no va a rascar ningún valor. Yo actualmente, en el estado en el que están actualmente estos servicios, creo que forman más parte como un junior inicial en el que tú puedes hacer un barrido inicial a un research
que no, de momento, suplir la mano de obra humana cualificada, por supuesto. Pero bueno, esto en 2024, veremos en 2035 cómo estamos. Aquí, por ejemplo, lo que he hecho de una manera de ejemplo, sin ningún tipo de valor, es crear dos series de datos con un movimiento browniano y luego graficar el rendimiento de esos dos paseos aleatorios y la distribución resultante. Sería esta. Pero claro, esto imaginad con vuestros datos, imaginad con series de datos de precios, con series de datos de análisis de empresas, de los datos financieros. Todo esto con vuestros dedos podéis ir haciendo un análisis inicial a los datos financieros que yo creo que ahorra mucho tiempo en el análisis, la verdad. Luego, uno de los segundos ejemplos, bueno, esto también es muy, muy positivo, que es tú le puedes pedir con el ChatGPT de pago que se descargue los datos financieros, por ejemplo, de una empresa en cuestión, en este caso de Microsoft, y le pides pues, que te los grafique. Estos son ejemplos muy sencillos, pero claro, esto se puede complicar todo lo que queráis y al final el dato en sí, en este caso, que sean los datos financieros de Microsoft, no es lo importante, sino lo importante es que se pueda ver que al final lo que tú le pidas puedes graficarlo y puedes hacer análisis estadístico y gráfico de una manera muy rápida y sencilla. Luego, pues le pido que me lo compare con el de Apple y ahí estaría. La comparación en 40 segundos de los datos financieros de Apple y de Microsoft. Una cosa que también sirve mucho es para resumir información, que sería este ejemplo. Estoy saltando un poco la presentación, pero bueno. Aquí yo creo que esto es lo que más puede llegar a sorprender, pero esto es fascinante, la verdad. En este caso, lo que estoy haciendo es subirle dos 10K de Apple a Cloud, que es la IA de Anthropic, que detrás está Amazon invertido. Y lo que le pide es que me analice, que me saque los puntos débiles, que me saque los puntos fuertes, dónde podría el foco. Entonces, si estás leyéndote una empresa, obviamente esta es Apple, pero que tiene baja capitalización o que no tiene mucha cobertura por parte de los analistas y tienes información propia de la compañía, en este caso es claro, Estados Unidos con los 10K siempre va por delante, pues eres capaz... ¿Puedes explicar lo que es el 10K? Sí, el 10K es la información financiera que las empresas presentan todos los años a la SEC, que es el regulador de los mercados en Estados Unidos, donde presentan su modelo de negocio, las divisiones que tienen, los estados financieros, la opinión del auditor, la empresa muestra los riesgos que tiene, tanto de negocio como geopolíticos, como de cualquier otra índole. Es decir, presenta una foto de la empresa a un nivel de detalle que es tremendo. Esto al final es público. Si ponéis, no sé, Apple 10K en Google, pues ya podéis tener acceso a toda esta información. Y bueno, al final está dividida por secciones. Es una información homogénea. Todas las empresas la presentan de la misma manera. Entonces, pues facilita mucho el análisis de las empresas en Estados Unidos cotizadas. En Europa, pues carecemos de esto. Pero bueno, para poner un ejemplo, en este caso he cogido los dos últimos 10K de Apple, que son el de 2023 y el de 2022. Entonces, tras subírselos así a lo bruto, copiando y pegando la información y pidiéndole que me haga un análisis inicial, pues la IA es capaz de absorber esa información y de presentarla en un formato resumido y en un formato digerible. Estamos hablando de que son 30 segundos de tiempo, lo cual es impresionante. Decir que ahora las IAs están... Uno de los problemas que tienen este tipo de herramientas, que al final es que no hay que olvidarlo, es una herramienta más, es como el Excel, simplemente te permite analizar información no estructurada, información no cuantitativa, porque al final estos son datos. Texto. Es una de los test, se llama la aguja en el pajar. ¿Por qué? Porque estas herramientas pecan mucho de lo que se llama las alucinaciones, es decir, presentar información errónea en grandes conjuntos de texto. Están en ello. Entonces, ahora lo que se pone en manifiesto es un test que se llama la aguja en el pajar, que dentro de un montón de texto van cambiando alguna frase o poniendo algún contexto que no tiene nada que ver. A ver si estas herramientas son capaces de detectar que eso que han puesto completamente fuera de contexto efectivamente lo está. Y esta, que es la de Anthropic, la verdad es que ahora mismo, en mi opinión, es la que más por delante está. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una vez le has subido los dos 10K, es tarea tuya de comprobar que obviamente todo está bien, que tiene sentido lo que dice y que es verídico y que no ha hecho ninguna alucinación. Generalmente lo están haciendo bastante bien, sobre todo hoy por hoy, Cloud. Entonces,
esto es muy potente porque en nada he sido capaz de ver los puntos y los riesgos de Apple. Por ejemplo, la alta dependencia del iPhone, que supone más del 50% de las ventas y que obviamente ahora pues, está un poco sufriendo porque está teniendo pues, algún poco de competencia en China, que están apostando bastante por el producto local, no solamente en el iPhone, sino también en coches y marcas propias de lujo. Pero bueno, este es un ejemplo. Aquí, pues obviamente serían las oportunidades, áreas clave a vigilar y todo esto. Pero esto no termina aquí, porque claro, ahora coges y le subes un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que desde aquí os recomiendo, que se llama Seven Powers, de Hamilton Helmer, y analiza 7 fortalezas de los negocios, ¿no? Entonces, una vez tienes el libro en TXT, se lo puedes subir y le dices que mediante este framework te analice con la información que tú le has subido la compañía. Digo, este libro, ya me entendéis, es un ejemplo, le puedes subir cualquier otro libro de análisis cualitativo y efectivamente te hace el análisis de los 7 poderes de Apple. Esto estamos hablando de que he conseguido leerme 10K de Apple y aplicarle el framework de Hamilton Helmer en 3 minutos. Esto al final aligera un montón el trabajo de análisis, por lo menos inicial. Y esto al final es muy potente. Y siguiendo un poco con esto, al final yo creo que también aligera mucho la generación de código, que aquí, más allá de este ejemplo, no he puesto ninguno, pero dentro de la gestión de carteras, porque bueno, al final uno de los principales problemas o preguntas que nos hacemos cuando estamos generando un portfolio es qué peso asignamos a cada activo. Y bueno, ahí hay toda una teoría, todo un mundo de portfolio theory. Y bueno, más allá de Markovits y de Black Litterman, ha ganado mucho peso últimamente los modelos que no estiman rentabilidades futuras a través de las pasadas y se saltan también Black Litterman y aparecen los Hierarchical Risk Parity y los Risk Parity que solamente utilizan la correlación entre las volatilidades. Claro, esto que he dicho así suena bastante técnico. Gracias a poder acceder a código de manera muy sencilla y a los datos de manera muy sencilla, eres capaz de crearte modelos de gestión de carteras para tener una sensibilidad de los pesos de tu portfolio de una manera muy rápida. Y la tercera cosa, que también pues, yo personalmente la utilizo mucho, es para automatizarme tareas. Siguiendo con lo del código, si yo todos los días tengo que cargar un Excel, pegármelo en una hoja, pasarlo a mi equipo y enviárselo por email a todo el mundo que forma parte del área de inversiones, pues todos los días al final, entre una cosa y otra, pueden ser 6, 7, 8 minutos. Entonces, yo sé de Python, de Visual Basic, la verdad es que no mucho. Entonces, gracias a ChatGPT, lo que he hecho ha sido automatizarme todas las tareas, siguiendo paso por paso todo lo que me gustaría que hiciesen. Y cuando llego a la oficina, simplemente le doy un clic, corre los scripts y automáticamente envía el correo a todas las personas, por ejemplo. O si tengo que enviar las operaciones del mes a la CNMV que me piden desde Middle Office, pues simplemente con decir en qué carpeta están y qué operaciones quiero, automáticamente lo envía con el formato adecuado y las operaciones en cuestión, ahorrándome pues, trabajo repetitivo y tareas y dedicando más tiempo al análisis, que al final pues, es un poco a lo que me dedico. Entonces, esto es un poco como yo lo estoy utilizando, pero esto es completamente abierto y transversal. Cualquier persona en cualquier ámbito yo creo que puede utilizarlo. ¿Qué está pasando? Una tendencia que está pasando ahora. Y es que en el entorno cloud, que es básicamente hay 3, que es Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, están ya embebiendo dentro de sus servicios que tú puedas conectar casi cualquier cosa a los LLMs. Y esto pues al final puede hacer una transformación bastante fuerte de muchas tareas repetitivas o que requieren de trabajo manual no cualificado y digital. Dicho esto, en mi opinión, y viniendo de una casa que utilizamos la sostenibilidad en nuestras inversiones, ha habido mucho de ESG washing, es decir, meter la palabra sostenibilidad o ESG a tus inversiones sin realmente tener detrás un proceso estructurado y objetivo, simplemente beneficiándote de la tendencia para captar capital. En mi opinión, estamos viviendo lo mismo ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas empresas dicen que han sacado un nuevo modelo, un LLM, o que lo han incorporado en un producto, y eso está muy bien. Desde un punto de vista de usuario está genial, pero desde un punto de vista de inversor lo que hay que preguntarse es cómo puede esa empresa rentabilizar ese nuevo modelo, el CAPEX que ha hecho, el mantenimiento del propio modelo, porque suele estar alojado en el entorno web,
Y eso yo creo que ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, para comprender un poco cuando una empresa está utilizando IA de una manera propia y que tenga una funcionalidad directamente aplicable a su modelo de negocio o no, yo creo que tenemos que entender exactamente qué está haciendo y para qué. Y bueno, eso sería un poco lo que quería contaros. Se me ha quedado un poco curta. No, vale. Fantástico. Sí. Perfecto. Preguntas, por favor. Ya que tenéis aquí a Eugeni. Preguntas. Solo un momento, o cualquiera de las áreas. ¿Alguien tiene alguna curiosidad? Matías. Bueno, esta mañana he leído un informe de Goldman Sachs que dice que en el proceso de IA estamos probablemente en un cuarto de todo el proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo, pero para eso hace falta una cosa, en mi opinión, y es la capacidad de absorción. O sea, hay muchos agentes en los cuales se pueden ver beneficiados y perjudicados por la inteligencia artificial. Para crear un entorno en el que la innovación no se vea perjudicada, se haga un uso ético de la IA y sea capaz de permear en todos los ámbitos productivos, hace falta, yo creo, que mucho por llegar. Y esa yo creo que es la principal barrera. Esa y el talento. Que haya personas capaces de desarrollar esas herramientas dentro de las empresas. Porque ahí hay una barrera. Por ejemplo, en España, en mi opinión, estoy de acuerdo con lo de Goldman, pero en España, en mi opinión, hay dos barreras. La primera, una barrera mental por parte de muchos empresarios que ven esto como algo foráneo, algo que no va con su modelo de negocio. Y eso está, en mi opinión, está bastante errado. Y la segunda es la falta de gente que tenga conocimientos a la hora de aplicar estas herramientas. Por poner un ejemplo, nosotros desde Nao tenemos una persona que es muy afín nuestra, que tiene una empresa que se dedica a aplicar inteligencia artificial a negocios. Ha hecho negocios con las principales empresas de Suiza como Nestlé, como Givaudan. Y por poner un ejemplo, han hecho un modelo que lo que hace es detectar los ruidos en la planta y mucho antes de que esa tubería en cuestión tenga algún problema, van y la cambian, permitiendo que no se pare la producción, ahorrando costes de mantenimiento y haciendo que al final el producto pues, sea producido de una manera más eficiente. O, por ejemplo, donde tiene mucha cabida también es en el diagnóstico por imágenes. Roche, por ejemplo, tiene un área de diagnóstico que se dedica a visualizar las moléculas o las células cancerígenas y hasta hace un tiempo, lo que tenía era una foto enorme donde los doctores pues intentaban ver cuál era. Eso ya no es así. Ahora eso se lo subes a un modelo de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial y lo tienes más barato y más rápido. Y luego yo creo que donde también tiene una gran aplicación es en la agricultura. Porque por inteligencia artificial, por deep learning, se es capaz de detectar mejoras a la hora de cuándo echar un fertilizante, control de plagas. Y esto al final yo creo que puede ser un catalizador de la eficiencia a la hora de producir en los conreos. Y entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Goldman. Creo que aún tenemos algún tipo de barreras regulatorias y de capacidad de absorción de esta tecnología que es aún incipiente, pero yo creo que va a tender a que sea una herramienta más en los procesos productivos de la economía. Sí, eso no sé si te he contestado. Más cuestiones. ¿Cuál es el porcentaje de error cuando la IA te da una respuesta? ¿Cuál es este porcentaje de error? Sí. ¿Muy alto o no? Varía. Depende bastante de la complejidad de la tarea. Por ejemplo, a la hora de resumir textos y de generar texto es bastante precisa, por no decir que es muy precisa. Pero cuando le empiezas a pedir generación de código de tareas que son muy específicas, ahí falla. Y todo eso tiene una respuesta. Esto está entrenado con, digamos, todo el Internet. Entonces, cuanto más común sea un topic, un tema, mejores serán sus respuestas. Pero cuando más nicho se va haciendo, algo muy complejo de una característica del entorno cloud, por ejemplo, ahí es cuando empieza a fallar. Pero eso poco a poco yo creo que se irá supliendo con los siguientes modelos. Más cuestiones. Has comentado que muchas empresas hacen como una especie de greenwashing con IA, ¿no? Que, pues, diciendo que están incluyendo estas inteligencias artificiales en sus modelos de negocio y otras no, solo que queda bien decirlo, entiendo. ¿Cómo distinguir las que sí que lo utilizan realmente y las que no? Sí, para mí la clave está en cómo monetizas ese producto. Porque para mí hay dos claves. La primera es que no por poner IA no estás haciéndola, probablemente sí que estás ofreciendo un producto que puede ser atractivo. Pero desde el punto de vista como inversor,
Tú tienes que ver cómo ese producto finalmente acaba repercutiendo a tu beneficio. Entonces, es ahí donde entra el análisis de ver, vale, está muy bien esto, cuál es la competencia del sector, cuál es la probabilidad de que ese servicio quede obsoleto en unas semanas o meses, que esa es otra, y luego, pues, qué target tiene. Porque a lo mejor si es un producto para una cosa muy nicho, por muy disruptivo que pueda haber sido, pues al final eso no lo vas a monetizar. Entonces, para mí la clave es esa. ¿Más cuestiones? In English. Yeah. In English, I try. Okay, obviously, artificial intelligence can help us in analyzing data, fundamentals, numbers from past years, but is it possible to explain to the artificial intelligence to give us information about like doing backtest on the chart, directly on the chart, like S&P 500 or other indexes, but directly on the chart to give us the backtest at what happened during the years? Yeah. It's possible. You only have to upload your data, ask questions to the ChatGPT. These are not the data, these are the shape graphs, like charts, candles and stuff. Is it possible? Yeah. And if it's not possible only in the ChatGPT environment, you could ask to get the code to run in your environment. Then you can show your data, how is structured your data, and ask for the code to run this test in your environment, in VC Code, for example. But yes, it's possible, for sure. ¿Qué opinas de los fondos completamente cuantitativos que, por ejemplo, se ha demostrado, como el de Jim Simons, por ejemplo, que han batido el mercado por gran número? ¿Qué opinas? Porque la gran mayoría están operados por 2 o 3 traders que la verdad que se dedican más a programar que a cualquier cosa y son todo algoritmos. Yo la verdad es que creo que aproximaciones al mercado hay muchas y no hay una correcta. Cada uno tiene su filosofía de inversión y tiene sus herramientas a la hora de crear rentabilidad o crear estrategias. Para mí no hay una mejor sobre otra, cada uno tiene la suya. Dicho esto, yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora un máster y uno de mis profesores es uno de los jefes que lleva toda la inversión cuantitativa de uno de los principales bancos en España y lo hacen todo mediante algoritmos. Tienen gente que se dedica a bajar a tierra la teoría económica, porque al final, aquí tienes diferentes, porque cuantitativo no es una cosa homogénea. Cuantitativo puede ser todo lo heterogéneo que tú quieras, desde high frequency trading hasta simplemente aplicar modelos de gestión de carteras tradicionales como Markowitz a la hora de generar una set allocation en una cartera. Esto es cuantitativo, los dos. Ahora se asemejan, pues, más bien poco. Entonces, lo que están haciendo esta gente es aplicar teoría de carteras a la gestión. Pero bueno, mi opinión es que no hay una verdad absoluta y que todo tiene una cabida si sabes lo que estás haciendo, básicamente. Has hablado del deep learning y machine learning. ¿Crees que uno de los problemas a los cuales se puede enfrentar la inteligencia artificial generativa es que no tenga más datos que analizar para seguir mejorando? Es uno de los datos. Ahora están trabajando mucho con datos sintéticos, es decir, datos creados a partir de otras IAs. Pero bueno, se tiene que ver cómo se gestiona, porque ahí pueden crear unos sesgos y el output puede no ser de la misma calidad de los datos creados de manera natural. Pero se está trabajando mucho con datos sintéticos, sí. Entonces, es uno de los problemas a los que se enfrentan. Porque claro, una vez, imagínate, ahora entrenas todo hasta 2023. Realmente lo nuevo que le añades es muy poco, ¿no? Donde se va a tender es a crear aún más parámetros que puedan interrelacionar mejor esos datos que tú le has entrenado. Entonces, con lo mismo, pero con más capacidad de extraer las características de esos datos de una manera más eficiente y que antes no se podía porque no se tenía tanto poder de cómputo. Esto, junto con los datos sintéticos, es lo que puede permitir dar ese salto. Gracias, me llamo Pedro Novella. Hay un tema que me llama la atención y es, andamos todos, yo tengo 60 años, ya no me asusta tanto la pérdida potencial de trabajo porque ya voy encaminado, pero creo que hay un tema que no estamos enfocando bien y es quizás la inteligencia artificial lo que nos permite es dedicarle más tiempo a analizar las consecuencias e identificar sesgos que hacer cálculos, mientras que en el mundo universitario, soy ingeniero industrial, tengo 2 hijos estudiando ingeniería, seguimos explicando ecuaciones diferenciales y haciendo a los chavales y chavalas pasar durante horas resolviendo problemas, cuando en realidad nadie les está explicando cómo analizar sesgos
o cómo sacar conclusiones para ver si realmente el trabajo realizado previamente es bueno o no. Yo creo que ahí está la clave de prepararnos adecuadamente. Yo estoy de acuerdo, a ver, es un tema súper amplio. Mi opinión es que sí que hay que dar una vuelta a las cosas, porque, a ver, es que es un tema que no me quiero mojar en ese aspecto. Sí, no. Y si me permites la misma lindeza, la misma confianza, he sido director de la oficina de NTT Data, Comunidad Valenciana y Murcia durante varios años, y cuando ya hace años decía, contratar de manera masiva personas para hacer programación sencilla, cuando hay inteligencia artificial que puedes, con una serie de parámetros sencillos y sobre todo con una serie de bloques de código predefinidos previamente, el que piense que podemos durante 5 años más seguir contratando de manera masiva gente con titulación superior para dedicarse solamente a programar, no sé yo, pero... Es que programar yo creo que es más que echar líneas de código. Programar es una manera de pensar. Una persona ahora mismo tiene la capacidad de poder programar solamente con lenguaje natural, y eso es el salto que se ha dado. De hecho, el CEO de NVIDIA decía, tal vez un poco así magnificente, que la gente no estudia programación, o sea, programación en los lenguajes, porque todos somos de programadores en el sentido de que podemos echar líneas de código para resolver nuestros problemas del día a día. De hecho, para mí esto es una de las ventajas de los LLMs, sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, yo soy economista, yo no soy graduado en ciencias computacionales, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que yo, previo a los LLMs, he tenido inquietud de aprender, pero yo programo con un LLM al lado y me estoy resolviendo la papeleta. Y eso para mí es el salto. La clave para mí está en cómo tú desmigajas el problema y los interlazas, que al final es pues, crear tus funciones, tus clases, para conseguir el output deseado. Más allá del lenguaje en sí. Tal vez en 10 años, o por poner una fecha, el lenguaje de programación más utilizado será el humano. Totalmente de acuerdo. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues estamos en tiempo. Simplemente agradecer, como siempre, la presencia a Luis, director de inversiones de Atildan, y, por supuesto, a Eugeni. Moltíssimes gràcies, Eugeni, per la participació avui. Sí. Démosle un fuerte aplauso porque, la verdad, el talento está en casa. Y con esto volveremos ya en el primer trimestre de 2024-2025. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el curso que viene. ¿Cómo lleve, Felipe? Bueno.